estar construyendo mi vida y mi carrera en base a lo que fue siempre mi papá. Él fue el creador de productores, de periodistas, el periodista del único. No hay sucesores de Mauro Viale hoy en día. A mi hermano no lo veo como un posible sucesor porque son distintos. ¿Quién es Ivana Viale? Qué buena pregunta. Sabes que Ivana Viale me suena, bueno, siempre a la hija de Mauro, que siempre, bueno, lo voy a hacer. Y por otro lado, no, estar construyendo mi vida y mi carrera en base a lo que fue siempre mi papá. Porque si no, no había Ivana Viale, había Ivana Golfar, que era el apellido de él, Ivana Selener, de casada, pero Ivana Viale vino a raíz de empezar a trabajar en Rivadavia después de que él se murió. Mis hijos, por ejemplo, son Selener, o sea, no están llevando el apellido Viale. Los hijos de mi hermano llevan el apellido de mi papá, que es Golfar. O sea, por eso, o sea, yo creo que es todo en base a mi papá. El primer trabajo con mi hijo, o sea, siempre fue que él me lo propuso. Yo de muy chiquita transcurrí los pasillos de ATC y conocía lo que eran los medios, pero lo que era un cable, lo que era hacer silencio, lo que era poder hablar. Fue toda mi infancia ATC y las radios. Digamos, siempre estuve en lo que eran los medios de comunicación. Y bueno, y los trabajos con él eran esporádicos. Yo no duré mucho tiempo porque con él había que estar, que vos lo conociste muy bien. Sí. Había que aguantar. Sobreexistir a eso. Que todos se quejaban, pero de ahora todos dicen, pero Mauro, ¿viste? Es una cosa que cómo se extraña a Mauro. Y sí, querido, por supuesto. ¿Cómo no lo vas a extrañar si era el mejor periodista de la Argentina? El mejor de todos. Él exigía que sean responsables, ¿viste? Ante el laburo. Él daba laburo, pero a cambio vos tenías que dejar tus días y tu vida y un poquito al trabajo. Dedicate. O sea, él fue el creador de productores, de periodistas, o sea, eso es lo que quería él. Quería que, o sea, lo que vos hagas con él, si no, andate a otro lado, te decía. Lo que vos hagas con él, lo hagas a la perfección. Sacate un 10, un superó, pero no lo hagas a medias. Si lo vas a hacer a medias, te vas. Punto. Si no me traes la nota del día, te vas. Sí, tráeme el último momento, ya, volando. Volá, pero volá, porque si no te quedas sin laburo. Así era mi papá. Yo sabía que él era así, obviamente, entonces, ¿qué tengo para decirle yo? Mirá, hoy no pude, entré más tarde porque mi nene lloró un poquito más. O, ¿viste? ¿Qué le podés decir? ¿Cómo lo podés engrupir? Decía él. A mí no me engrupe más nadie, decía, a mí no me engrupe, Sibi. Con esa carita que vos tenés, yo ya fui y volví, ya. O sea, que no había forma de decirle, mira, pa, la verdad que, o le tenías que decir la verdad. Mira, la verdad que hoy tuve un día que no tuve ganas, tuve fiaca, me quedé durmiendo. La mirada de mi papá fulminante era, o sea, no existía eso. Así que no. Y hoy, sin él, vos sabés que, bueno, ya van a hacer 3 años que él falleció y a mí me sigue pareciendo, yo sigo sintiendo como si no hubiera pasado el tiempo, ¿viste? Es como si todos los días pienso en él, todos los días
pienso a ver qué me diría ante esta situación, qué me aconsejaría ante esto. Y, es difícil porque saquemos el Mauro Viale de la tele, el periodista. Mi papá fue un padrazo, o sea, mi papá fue un tipo que fue omnipresente, o sea, estuvo para mí y para mi hermano las 24 horas del día, lo que vos quieras llamarlo, como vos quieras llamarlo, nos llamaba cada 2 segundos y vi, ¿estás bien? Contame. Jonito, como le dice a mi hermano, como le decía a mi hermano, Jonito, ¿estás bien, Joe? ¿Qué pasó hoy durante el día? ¿Qué te pasó? Bueno, en realidad, después, a lo último, era más mi hermano, ¿no? Que le rompía un poquito, que eran las 11 de la noche y lo llamaba. Mi papá se quejaba porque decía, no se da cuenta, Johnny, que yo trabajo, que me levanto a las 5 de la mañana. Porque mi hermano lo llamaba para hacer el resumen del día, ¿viste? Pero, claro, mi papá llegaba a su casa y se acostaba a dormir ya, reventado de no parar las 24 horas. Yo le pediría que, mira, lo que le pedí durante un tiempo y que no funcionó, pero le pediría, mira, pa, eh, cuídate, quédate adentro en tu casa, que si no te cuidas te vas a contagiar ese virus maldito que está circulando y no vas a poder vivir más. O sea, se lo diría así, pero se lo pediría, por favor. Por ahí con una falsa creencia de que él jamás, o sea, hubiera podido aguantar en su casa. Como fue un tipo laburante de las 24 horas, por más pandemia, eh, no hubiera aguantado. Pero sí le diría eso. Le diría, mira, o sea, yo sé lo que te va a pasar. O sea, no vas a poder estar más ni conmigo ni con tus nietos. O sea, por favor, guardate en tu casa. Cueste lo que te cueste, pero se lo pediría por favor. ¿Cómo vivía mi familia las críticas de un periodismo amarillo y de 20 puntos de rating? Mirá, a ver, estábamos en el Canal América, fue el caso Coppola, fue Samantha, fue Natalia, fue Jacobo. Fue esa época en el cual era medio raro, ¿no? O sea, de repente, ¿y hoy con quién se va a pelear tu papá? Me decían a mí. O sea, la gente lo disfrutaba, ¿viste? Lo disfrutó mucho porque, o sea, además de hablar mal, lo miraban y lo miraban y lo seguían. O sea, además de hablar atrás de él, era como una cosa que no se, no lo, una, digamos, algo que lo tenían que ver sí o sí. Porque si se perdían a Mauro al mediodía un día, ya no sabían qué estaba pasando en los capítulos, ¿viste? Entonces la gente era como una adrenalina que les tocaba ahí, de vamos a ver a Mauro. Y después lo criticamos. O sea, vos decís, qué éxito, ¿no? Pero en realidad fue también una gran crisis. O sea, porque él avanzó 10.000 pasos y porque, por ejemplo, era el hombre del momento, durante muchos años lo fue, el periodista del único. Y bueno, y mi mamá, por ejemplo, mirándolo desde la pantalla, o sea, en ese sentido yo no me voy a meter en la relación de pareja, ¿no? Pero en ese sentido me parece que fue medio raro que él sea tan exitoso así. No, la gente, no, en la calle no, pero por ahí uno que otro, eh, cuando yo estaba con él, por ahí caminando con él, yo escuchaba lo que le decían y bueno, yo estaba siempre al lado de él. Em, eh, También pienso, para mí igual que fue lo mismo que te dije recién. Para mí también fue una crisis. Crisis en el sentido de angustia, una mezcla de angustia, de no saber bien qué estaba pasando y
Y mirá, a ver, con este ejemplo te voy a contar. Por ejemplo, cuando él se peleó con Samid, que se pelearon a las trompadas, la gente, bueno, lo debe saber, yo estaba en mi casa viéndolo, no tardé 30 segundos en salir corriendo para el canal, angustiadísima, llorando. A ver qué es lo que realmente, porque yo nunca había visto a mi papá que se caiga, que se cayó varias veces, o sea, lo vi flojo ahí en esa pelea, yo dije, ay, por favor, ¿qué le va a pasar? Y me agarró en ese momento yo llegué, la que era gerente de programación, me dijo, no, quédate tranquila, Ivana. Aparte por la continuidad del programa, yo sabía que él no era de hacer esas cosas. Yo dije, ¿qué quilombo se viene ahora? No, bueno, que me tranquilizó la gerente de programación de ese momento, que era Patricia Weber, que siempre la voy a recordar. Y, y bueno, ahí bajé decibeles, pero mi papá de esa pelea me dijo, qué bien gordo antisemita. O sea, fue lo primero que me dijo. Y después es como que no hablamos más. ¿Viste cuando no hablas más de un tema porque no sabes si tocarlo, si no tocarlo? Aparte con él, como te vuelvo a repetir, él era muy especial. Entonces, por ahí te podía responder, había cosas que me respondía a mí como hija, pero te podía responder, a veces se confundía un poco, como hija o como, ¿qué boludez me estás preguntando? O sea, ¿qué boludez me estás diciendo? Y yo no quería pasar por eso, ¿viste? Ya habían pasado varios, así que él contestaba de esa forma. Y por ahí elegí no, conociéndolo. ¿Qué cosas no se podían hablar con mi papá? No, muchísimas cosas. Creo que la mayoría eran las que no se podían hablar. Pero no se podían hablar ¿por qué? Porque te terminaba, o sea, te terminaba diciendo, pero desde una forma muy particular que tenía él, no, no me hagas esto ya lo sabes, o sea, no, este, y era la forma en la que uno o sea, cuando uno se quería cuidar, uno no hacía preguntas con mi papá. Porque si no venían las agresiones, pero no porque yo diga a mi papá qué mal tipo, chévere. No, porque él fue criado de esa forma y se educó en los medios de esa forma. Evidentemente esa fórmula le sirvió a él, ¿viste? Para ser el número uno del periodismo. El que atacaba, el que a todos le tenían miedo. A lo de Mauro, y lo pensaban 10.000 veces si tenían que ir o no ir, ¿eh? Pedían referencias, pedían 10.000 cosas a la vez, calamidad pedían. Yo sabes que creo, como él no accedía a ningún pedido, creo que él fue el periodista más limpio que tuvo Argentina. O sea, esto sí, a él no le encontrabas nada. O sea, le querías buscar, no se lo encontrabas. Y él te decía, a ver, búscame algo, no me lo vas a encontrar. Jamás fue infiel, es lo que yo creo, ¿no? Pero es así, o sea, él tenía sus valores así firmes. Eh, por ahí, lo que sí pedían era, Mauro, tratame bien en la entrevista. Nada más que eso. La infancia de mi papá mi papá me contó, acá lo tengo en el libro escrito, que, bueno, fue una infancia muy, muy dura, porque eh, no tenían para comer, no tenían para jugar, no tenían para nada. O sea, yo pongo acá en el libro, una frase que le dice a su mamá, a mi abuela, que la vi poquito, eh, que le decía, ma, y me lo contó él, otra vez la misma comida, mami, otra vez, ya van varios días con la misma comida. Pejerrey era. No hay plata, no tenemos para comer. No tenían para comer. O sea, mi abuela y mi abuelo, que mi abuelo falleció muy joven cuando mi papá tenía 18 años, yo calculo que eran los 50 y pico de mi abuelo.
Eh, Se dedicaba a hacer zapatos, a hacer suela de zapatos. Eran dos personas que se levantaban muy temprano a estar con las máquinas de los zapatos, a hacer un trabajo muy humilde y a ganar para nada, muy poquito. Y bueno, fue muy sufrida la infancia de mi papá. La verdad que sí. Además por el carácter de su papá y el carácter de su mamá hacia él, digamos. Porque eran los dos fríos, los dos muy fríos, me contaba. Digamos, y a mi papá me contó esto que yo cada vez que me lo contaba, le dije, ya me lo contaste, ya me lo contaste. Pero era algo que parece que le quedó ahí, necesitaba contarlo a él. Que su mamá y su papá decidieron mandarlo a un viaje a Córdoba, ya no lo aguantaba más en su casa. Y claro, él ya se fue creo que eran 10 o 11 años, se fue solo a Córdoba en un viaje, es como que ahora te diga, una agencia de viajes que hace con chicos, viajes con niños o adolescentes. Pero él se fue sin conocer a nadie, lo mandaron solo. em, Era muy frío, demasiado frío. Y, y le pegaban. Por eso, no fue fácil, ¿eh? La verdad que para ser el tipo que fue después, que yo siempre digo, y que él decía también, yo di vuelta a mi vida, porque era una frase era común de él de que diga, yo di vuelta a mi vida, sí, la dio vuelta, porque de todo lo que sufrió, formar una familia así, que él sea tan amante de su familia, tan amante de sus hijos, tan cuidadoso con lo que tenía. A ver, ¿cómo fue con el cambio de vida, el éxito y la plata? Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi papá fue ultra generoso. A mí nunca me faltó nada, por más que no hayamos tenido un mango. A mí nunca me faltó nada. Me dio todo multiplicado. Si yo le era una muñeca, él venía con 3 muñecas. Después, más adelante, eh, tampoco. O sea, él manejó la plata que en realidad la manejaba mi mamá. Se la entregaba en mano a mi mamá. O sea, la que fue guardándola y fue haciendo los ahorros y fue mi mamá. Em, y bueno, hay partes que yo no me enteré. Hay partes que yo no me enteré de eso. O sea, digamos, que fue generoso con la plata y que fue todo un cambio el hecho de tener la plata, que él decía, vamos a emprender con esto. De hecho, se compró Le Parc, que era en su momento una fortuna de plata, pero él lo hacía sin vender las propiedades anteriores. O sea que se jugaba a pagar 10.500 cuotas y sin necesitar de vender nada. Pero él tenía la confianza en él en que lo iba a poder conseguir y lo consiguió. Pensar que, ¿quién se mete en una cosa así? Mi mamá estaba aterrada porque decía, ay, por favor, no, Mauro, yo me acuerdo, me iba contándome esto, por favor, ni se te ocurra, por favor, esto es inmenso, no, esto no es para nosotros. ¿Le decías que no? Toma, acá tenés. Mi mamá por eso fue una coequiper de mi papá, que muchas veces sus cambios no, o sea, y sus metas no, por ahí no estaba de acuerdo, porque le parecían demasiado arriesgadas. Eh, pero finalmente terminaba acompañándolo. ¿Qué metas eran las más arriesgadas de mi papá? Por eso, como empezar a trabajar en un lugar y ya sacar un crédito para pagar una casa como Le Parc de millones de dólares, mientras nosotros estábamos viviendo en 3, 4 ambientes. O sea, que fue muy arriesgado de mi papá, de parte de él, porque podía salirle bien como podía salirle mal. O sea, el trabajo del que estaba,
que no me acuerdo en este momento cuál era, porque tuvo tantos, que, que bueno, viste, los trabajos de tele empiezan y se terminan, empiezan y se terminan. Así que no, eso fue muy arriesgado, y más teniendo hijos chiquitos. El mejor consejo que me dio mi papá, que sea siempre honesta y que cuide a las bendiciones, que sus bendiciones eran sus nietos. Que yo o sea, no podía ponerme mal por nada. Estaban las bendiciones de esto, sí, estaban las bendiciones de él, que siempre fueron sus nietos, sus 4 nietos, que él conoce un poco más al más grande, un poco, bueno, estuvo un poco menos con los más chiquitos, que con los hijos de mi hermano, pero eran todos, los chicos valían oro. Y ojo con eso, no, o sea, no te olvides. Y te llamaba la atención cada vez que vos bajabas así los brazos, no, no te lo permitía. Si sufrimos bullying, mira, yo pasaba de un colegio a otro y no tuve ni un compañero, ningún amigo. Yo sí sufría bullying. Sí, lo sufrí mucho. Y mi hermano no tenía nada que ver ni con el éxito, ni con mi papá, ni con... no, tenía algo que ver con algo inherente a mi carácter, que evidentemente me dejaba siempre afuera de los grupos. Yo era una de esas que tenía una íntima amiga y los demás, ya está. O sea, no, con esa amiga yo me tenía que arreglar. Y si no estaba esa íntima amiga, yo estaba sola. Entonces sí, esos grupos de chicos que hoy en día, o sea, vos decís, ¿cómo los educaron, no? Yo me pongo a pensar en sus casas que me decían gorda, que me decían esto, que me decían no. ¿Cómo los educas de tan mala manera para tener tanto odio? ¿Entendés? ¿Cómo puede ser? Que eso es algo que siempre mi papá me decía, quédate tranquila, o sea, acá hay una educación de mierda, o sea, y era verdad. Es más, llamaban, ¿viste cuando estaba el teléfono fijo? Bueno, llamaban, hola, ¿está Ivana? Pum, cortaban. Llamó enloquecedor, pum, cortaban. No, a mi mamá o sea, me contenía porque yo la pasaba mal, pero siendo psicóloga, uno con su familia, yo te lo puedo decir, o sea, mucho no podés hacer, porque, porque son tus afectos y porque ¿qué te vas a poner a dar cátedra de psicología? Me puteaban. No, ignorancia no, porque hubiera sido lo mejor. No, me puteaban, me degradaban. A mí me decían gorda, porque tenía unos kilos de más, siempre tuve kilos de más y luché contra eso. Y era chiquita, era muy chiquita para sufrir tanto, ¿eh? ¿A qué le tenía miedo mi papá? Bueno, mira, a una cosa que no pudimos hablar nunca, que fue el tema de la muerte. Le tenía tanto miedo como yo. Yo tenía terror que le pase algo. Y él tenía terror también, por lo mismo, digamos. Pero, o sea, él no te iba a hablar de eso, de la muerte. Y yo lo tenía muy presente, eso, cada dos, mira. A ver, si vuelvo un cachito para atrás, una característica de mi papá, le puedo contar, era que mi papá era de roncar, pero que se escuchaba ponerle hasta la otra cuadra. Bueno, yo como hija sufrí tanto, o sea, con un miedo que fue patológico para mí, que fue el miedo que él se muera. Y entonces cuando yo no lo escuchaba roncar, porque yo escuchaba desde mi habitación sus ronquidos, iba a ver cómo estaba. Hasta ese extremo llegué. Y cuando mi mamá se acostaba más tarde, o sea, yo tenía como un espacio para tocarlo. Esto, la verdad, no es normal. Pero tenía un espacio
para tocarlo, para ver si estaba, si se despertaba, si se sacudía, si algo. Cuando una vez que él, o sea, que totalmente dormido, yo me iba tranquila a mi pieza. A la mañana, o sea, él se iba muy temprano, se iba a las 5 ya estaba arriba y a las 5:30 se fue. Yo siempre tuve miedo también que le pase algo, que choque el auto, siempre pensamientos catastróficos que después los tuve que ver en análisis, ¿no? Lo llamaba, hasta que no me contestaba y me decía un hola, pero yo, ¿sabes lo que hacía? Llamaba con privado, para que no sepa que era yo, porque si no, íbamos a empezar, no me quiero imaginar lo que hubiera pensado, nunca se enteró que yo hacía esas cosas, ¿viste? Mira, no, él sabía todo. Lo que nunca supo tan bien de mí es que me hice las lolas, por ejemplo. A los 21 años le pedí a mi mamá que me haga un favor, porque si no, no iba a ser posible. Le pedí que se lo lleve unos días a Pinamar. Le digo, por favor, llévatelo. Y hacé de cuenta que hablas conmigo todos los días, todo bien. Por favor, si no, no me puedo. Y yo había ahorrado, ¿viste? Y yo no tenía, era chata, y claro, a los 21 años, ¿qué querés? Tener un novio y tener buen cuerpo, y tener las lolas. Entonces mi mamá se lo llevó a Pinamar y yo me fui sola a la clínica de Yuri, que Yuri era el más conocido en ese momento. Pagué y me hice las lolas. Y eso mi papá no se enteró nunca o nunca me dijo nada, que son dos cosas diferentes. ¿Cómo vivió mi papá del éxito al bajo perfil? Mirá, si yo te digo que yo creo que vivió luchándola para no caer. Yo a él nunca lo vi en un pozo depresivo. Siempre me respondía con que él nunca se dejaba estar, no se lo permitía. Y eso me hizo pensar en las veces que se ha sentido mal de verdad o sin ganas por ahí de la vida, porque te pasa eso, o sea, tanto en esta carrera que te pasan por encima en 2 segundos, tenés que ser fuerte, y él era fuerte. Él era y buscaba la forma para hacerlo y para no caerse, para no tirarse en la cama, como decía él. Fue una competencia que no fue competencia, ¿verdad? Porque eran padre e hijo, siempre se amaron y la gente por ahí lo podía ver. ¿Cómo compiten Mauro y Johnny? Una pelotudez. O sea, te lo digo en serio. Parecía como que... Y mi papá le daba indicaciones a mi hermano y mi hermano terminó siendo lo que soy. ¿Por qué? Porque se crió en base a lo que mi papá le enseñó. O sea que, ¿cómo iba a tener competencia él con un hijo? Ni en pedo, no. Pero ni. La familia vivió la crítica de Alberto Fernández primero con una disociación. O sea, porque estaba mi papá por un lado, que era muy amigo de Alberto Fernández, y estaba por el otro lado mi hermano, que esto era común, que muy común entre ellos dos, que uno era amigo y el otro lo tiraba para abajo. O sea, tiraba la amistad para abajo. Cuando a mi hermano, el ex presidente Alberto Fernández, lo llama gordito lechoso y no sé qué otra cosa más le puso, que yo ahora no me acuerdo. Bueno, ahí mi papá dio por terminada la relación de amistad con Alberto Fernández. ¿Cómo vivió mi hermano ese tuit de Alberto Fernández? Con un bajón anímico. Y que te diga un presidente, vos gordito lechoso, delante de toda la Argentina, la verdad, yo lo entiendo. O sea, lo entiendo a mi hermano, que sufrió mucho. ¿Quién es hoy el sucesor de Mauro Viale? No hay sucesores de Mauro Viale hoy en día. No. Se veía venir esto, pero no. La verdad es que no. Nadie pudo cubrir lo que él cubrió, lo que él fue. A mi hermano no lo veo como un posible sucesor porque son distintos, porque fueron muy distintos. Entonces,
por ahí, si en el crecimiento, por ahí mi hermano puede llegar a crecer bastante, pero en los estilos son muy distintos y en las creencias. ¿Cuál es el mensaje que a mí me gustaría dar a las próximas generaciones? Si estamos hablando de periodismo, que estudien, que se esfuercen, que hagan bien las cosas, que no hagan ningún ensobrado de nada dentro de lo posible. Y bueno, que yo veo que con perseverancia se puede conseguir lo que uno quiere, ¿no?